Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que se han conectado a través de nuestras diferentes plataformas. Es un gusto saludarles. Qué gusto, de verdad, poder tener esta continuidad de esta serie que estamos teniendo. Si por alguna razón te has perdido alguna de las sesiones anteriores, pues yo te invitaría a que puedas ir y nuevamente retomar, que sin duda vas a ser grandemente bendecido. Pues bienvenidos nuevamente, bienvenidos a esta serie titulada Jonás, Interrupción Divina, donde verso a verso del libro de Jonás estamos teniendo gran enseñanza de parte de Dios en verdades que siguen enfatizando Dios, cosas que tenemos que cambiar, cosas que sin duda tenemos que mejorar, cosas también que tenemos que agregar porque estamos dando cuenta que Él es Dios sobre todas las cosas y por encima de lo que nosotros creamos o lleguemos a pensar o a visualizar, Dios siempre tiene la última palabra. Él es el artífice de todas de todos las situaciones en nuestra vida. Y todo va a un plan perfecto, todo va orientado a que podamos cumplir la voluntad de Dios, si es que así lo deseamos. Y bueno, pues estamos en esta sesión iniciando el tercer capítulo, pero antes de que podamos abordar el texto bíblico, te invitaría a que me acompañes a hacer una oración, a que ahí donde te encuentras también puedas disponerte y decirle, Señor, háblanos en esta tarde, ayúdanos a entender tu palabra, que podamos tener una aplicación práctica de todo esto que vamos a seguir observando. Así que ahí donde estás, cierra un momento tus ojos y vamos a decirle, Señor, nuevamente estamos aquí en acción de gracias porque reconocemos que tú eres Señor de nuestra vida y que, Señor, solo hay un camino en el cual debemos de dirigirnos y es en el camino donde tú has trazado tu perfecta voluntad. Muchas veces queremos hacer lo que es contrario a tu voluntad. Nuestra tendencia humana quiere aferrarse a cosas que para nuestro entendimiento pareciesen ser las correctas, mas tú nos das luz, nos das entendimiento, abres nuestro panorama y a través de tu palabra, que es lumbrera nuestro camino, podemos tener claridad de todas las cosas. Por eso hoy nuevamente te rogamos, Señor, que nos ayudes a tener un gran tiempo, Señor, en cuanto a la edificación de nuestras vidas, pero también, Señor, una exhortación hacia tales cosas que necesitamos modificar en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos en este tiempo que sigamos, Señor, escuchando tu voz, escuchando tu dirección. Y una vez así, Señor, que tú nos los has transmitido, poder ejecutar fielmente. Te damos gracias porque por esas interrupciones en nuestra vida nos hemos dado cuenta, Señor, que íbamos a una dirección totalmente adversa, una dirección totalmente errónea. Y gracias a que tú nos hiciste ese hincapié, podemos estar, Señor, ahora aquí en tu presencia, buscando conocer más de ti, saber qué es lo que quieres hacer en cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Dios, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la semana pasada terminamos el capítulo 2 y recuerdas cómo termina este capítulo. Terminamos con nuestro personaje siendo vomitado por el instrumento. Lo que me gustó de la sesión pasada es que pudimos identificar el nombre de de este pez y no porque necesariamente este pez tuviese un nombre. No estoy hablando que era una ballena, un monstruo acuático, sino que este instrumento de Dios ha sido la gracia de Dios, por lo cual nos ha tratado, hemos estado
inmersos dentro de un trato divino en el cual no nos dejó igual. El tiempo que sea necesario, pero Dios tiene el control. Para Jonás fueron 3 días, 3 noches, y una vez que Jonás hubo un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, pudo entonces regresar a los propósitos de Dios. Y bueno, tenemos el capítulo 3 y podemos empezar a interpretar de una manera muy rápida, porque como solo nos divide unos renglones entre capítulo y capítulo, pues podemos imaginar que estos eventos fueron inmediatos. Y bueno, entonces aquí es donde empezamos un gran reto de poder interpretar qué fue lo que sucedió una vez que Jonás es ya vomitado en tierra. Bueno, pues Jonás, para la mayoría de los estudiosos, Jonás no fue vomitado obviamente a Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive no era una ciudad portuaria, no estaba en la costa, sino que estaba a muchos, muchos kilómetros de camino para poder llegar ahí. Lo que eso hace una alusión que lo más probable es que este pez lo pudo vomitar nuevamente al puerto. ¿Recuerdas? Jope. Es una propuesta interesante que creo es la más conveniente entender de lo que sucedió después de que estuvo Jonás en este tiempo. Aquí podemos decir, bueno, no sabemos con qué precisión cuánto tiempo tuvo que pasar una vez que vomitó. Obviamente, tenemos alusiones muchas veces a comentarios, ¿verdad? Más allá de comentarios certeros, son leyendas que incluso hemos escuchado a lo largo de la historia. Si conoces la historia, eh, pues yo he escuchado comentarios como que Jonás prácticamente ahí con todo el aspecto del pez, con los jugos gástricos. Bueno, hay una gran imaginación, ¿verdad? De algunos que comentan esto y que se ha hecho más que algo certero, son leyendas, llamémoslo así, porque la Biblia no nos menciona si realmente fue inmediato esta dirección que vamos a encontrar en el capítulo 3, pero sí, lo que sí estamos seguros es que tuvo que pasar algún tiempo del capítulo 2 al capítulo 3 y que más adelante vamos a comentar por qué relacionado todos los aspectos históricos podemos concluir eso. Sin en cambio, yo imagino a un Jonás, ¿verdad? Una vez que está en el trato de Dios, estuvo ahí, como te dije, puede haber alusión de una muerte y una resurrección por la tipificación que Jesús mismo mencionó acerca de la señal de Jonás. ¿Recuerdas cómo Jonás hizo una declaración tremenda? La salvación proviene del Señor Yeshua, ¿verdad? Jesús es la salvación. Y bueno, eso hace alusión también de esta tipificación. Sin en cambio, una vez que el trato se realizó en la vida de Jonás, pues comienza una serie de pensamientos en la vida de Jonás, como cuáles, como el fracasé, como pues ahora voy de regreso, ¿verdad? O Dios tiene sus planes, sin en cambio yo no hice lo correcto. O sea, una gran cantidad de incluso especulaciones podemos llegar a decir acerca de lo que sucedió con la vida de Jonás. Sin en cambio, aquí es donde vamos a partir desde el versículo 1 del siguiente capítulo, porque una vez que haya pasado eso, viene nuevamente la misma instrucción del capítulo 1. Dice el versículo 1, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo. Vino palabra del Señor por segunda vez.
no te causa admiración que Dios no se rinde jamás? O sea, Jonás pudo ya decir, estoy desechado, no la hice, me regreso como alguien que fracasó, que no pudo cumplir la voluntad de Dios, pero sin en cambio Dios no había terminado con él. Y todas las demás piezas del rompecabezas se van a terminar conjuntando una vez que veamos todo el panorama. Así es lo que sucede en nuestra vida. Hay cosas que Dios hace en nosotros que tú y yo a veces ni siquiera nos imaginamos el por qué. Por ejemplo, como el usar un pez, un gran monstruo marino. ¿Pensabas que Dios solamente lo usó porque sí? No, hay una respuesta. Y más adelante lo veremos. Sin en cambio, estamos observando un Dios que da segundas oportunidades. Y no das gracias a Dios porque Dios no nos desecha una vez que hemos fracasado o hemos fallado al no cumplir fielmente su voluntad. Yo creo que todos en algún momento nos hemos equivocado, hemos ido en contra de la voluntad de Dios. Y una vez que hemos ido en contra de la voluntad de Dios, como bien lo hemos analizado, Dios nos interrumpe, ya que si seguimos en ese camino o en ese plan, pues nos esperaba un destino fatal. Sin en cambio, Dios, con su gracia y su misericordia, nos ha tomado nuevamente y no nos desecha, sino que nos vuelve a dar propósito. Y lo estamos viendo aquí nuevamente con Jonás. Viene la palabra del Señor por segunda vez. Hay muchos personajes en toda la Biblia que experimentaron segundas oportunidades. Mira, esto siempre lo traigo a alusión, hablando de que la Biblia es muy honesta, es un libro bastante honesto porque resalta todas las cosas que los hombres y mujeres hicieron, tanto buenas como negativas. Y si yo te dijera que sabemos que obviamente el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, inspirando a hombres. Y si yo te dijera que esos hombres, el elemento humano que Dios usó para que la Biblia fuese escrita, vinieron de una segunda oportunidad, vinieron de un pasado, por así decirlo, tormentoso, un pasado negativo. Si yo te dijera que los tres principales autores, y cuando digo principales no es porque tengan mayor importancia, sino porque tenemos mayor cantidad de libros escritos o usados por Dios para escribir la Biblia, fueron hombres con una reputación bastante negativa. Y rápidamente te lo platico, ¿verdad? Hay algo común en estos tres hombres que encontramos que sus aportes forman pues la gran mayoría de los escritos bíblicos. Empezamos con los primeros 5 libros, el famoso Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿A quién se le atribuye? Pues a Moisés. Entonces tenemos un gran cantidad de libros, ¿verdad? Y una extensa, llamemos, contribución. Después, otro de los libros más numerosos, más extensos, es el libro de Salmos. Y la mayoría de los salmos, aunque no todos fueron escritos por él, pero la gran mayoría fueron escritos por David, el rey David. ¿Sale? Entonces tenemos Moisés, David, y vámonos al Nuevo Testamento. Bueno, pues te quiero decir que 3/4 partes del Nuevo Testamento son escritas por el apóstol Pablo. Ahora, ya tenemos esos 3 personajes, tanto Moisés como David y como el apóstol Pablo. Bueno, hay algo en común. Yo te dije que son hombres que Dios dio segundas oportunidades. Bueno, pues segundas oportunidades porque los 3 autores que tienen mayor contribución a los escritos bíblicos fueron asesinos. Si no te habías percatado de eso, ahora
Date cuenta, ¿sí? Moisés asesinó a un egipcio, ¿recuerdas? Yo sé que ya no voy a dar más detalles, pero sé que sabes por qué digo esto. Moisés asesinó a un egipcio. Dios, David fue el que mandó a matar, ¿te acuerdas del pecado con Betsabé? Y bueno, tal vez no fue intelectual, pero sí fue aquel que dio la orden y por el cual se le atribuye y por el cual el profeta viene y lo señala como asesino a David. Y el apóstol Pablo también fue perseguidor de, bueno, antes Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, Saulo de Tarso fue este, aquel que perseguía a los creyentes, a los cristianos, los asesinaba. Y él aún en el libro de los Hechos nos hace referencia de la que estuvo presencialmente observando cómo apedrearon a Esteban, ¿sale? Entonces, ¿qué hubiese sido si Dios no hubiera dado una segunda oportunidad a estos? ¿Qué hubiese sido de todas las cosas que hoy no tendríamos, verdad? Lo que cabe aquí resaltar es que Dios no te ha desechado. Si tú has fallado, si tú te sientes identificado en algún área que ha sido un Jonás y que ha sido tratado y que ya has reconocido nuevamente que Dios es el artífice de tu destino y quieres enmendar tus pasos, Dios, claro que sí, puede volverte a usar. Dios no tiene ningún problema con usarte nuevamente. Dios es Dios de segundas oportunidades, es Dios fiel y es Dios diciéndote nuevamente. Ahora, claro que Dios podía usar a otro profeta. ¿Tú crees que, como lo decíamos la semana pasada, quién necesita a quién? Nosotros necesitamos a Dios. Muchas veces, a veces pensamos que Dios nos necesita, ¿verdad? Que va a ser si no nos tiene a nosotros. No, realmente Dios puede levantar a alguien más, Dios puede usar a alguien más, Dios puede llamar a alguien más. Sin en cambio, Dios es fiel y Dios quiere seguir haciendo su obra en la vida de Jonás como lo quiere seguir haciendo en tu vida. Así que no veas todos aquellos errores y cosas que hiciste al desobedecer la voluntad de Dios, sino que ahora disponte a atender lo que Él nos está diciendo. Por eso, el versículo 1 representa una conexión extraordinaria de lo que ahora seguiremos conociendo. ¿Cuál es ese mensaje? Porque es de parte de Dios. Viene la palabra del Señor por segunda vez y le dice, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Si tú te das cuenta, si regresáramos al capítulo 1, es prácticamente lo que le pidió desde un instante, desde el comienzo del relato de esta gran historia. Tenía que levantarse, ir a Nínive y pregonar el mensaje que Dios le estaba dando. Ahora, del capítulo 1 al capítulo 3 ya hay una gran diferencia, ya hubo un trato, ya hubo interrupciones divinas, ya hubo una gran tormenta, ya hubo un gran pez que está haciendo que en el corazón de Jonás hay un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, una dirección nueva hacia hacer las cosas correctas. Y Dios lo tendrá que hacer en cada uno de nosotros, en los tratos, para que tú y yo podamos entender que si seguimos pensando de una manera equivocada, nuestro accionar será equivocado. Si actuamos, si estamos plenamente convencidos de que lo que estamos haciendo es lo correcto, entonces nuestras acciones van a ir también en esa dirección, haciendo lo correcto. Qué importante entonces tener en cuenta que es Dios quien nos trata y por lo que estás viviendo, por lo que podamos estar viviendo ahora, tenemos que observar la gran enseñanza que Dios nos está dejando.
Y nuevamente el énfasis es, tienes que hablar, pero no lo que tú pienses, no lo que tú creas conveniente, sino el mensaje que yo te diré, el mensaje de parte de Dios. Y hasta el día de hoy, lo único que queremos hacer en esta congregación y la única intención que yo tengo, tal vez no me centre en ser, vamos a llamarlo así, hablo de manera personal, mm, no quiero ser tan llamativo, no quiero ser incluso popular en el sentido de los parámetros de este mundo. Lo único que yo quiero hacer es ser fiel al mensaje que Dios nos está dando. Porque si somos fieles al mensaje de que es de parte de Dios, vamos a tener la aprobación de parte de Dios. Aunque tengamos una desaprobación del hombre, lo que nos debe importar es tener los aplausos del cielo y no los aplausos de la tierra. En pocas palabras, si tú obedeces al mensaje de parte de Dios, tú vas a tener una gran aprobación delante de Dios, aunque eso represente que en este tiempo, ¿verdad? Seamos juzgados, mal vistos, etiquetados, ¿sí? Y yo sé que esto puede tornarse difícil porque ¿a quién le gusta ser desechado? A nadie. ¿A quién le gusta ser relegado? A nadie. Sin en cambio, es un reto día a día ser fieles al mensaje que recibimos de parte de Dios. Por eso la centralidad lo tiene Dios, la tendrá su palabra. No hablaremos otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el mensaje que Dios nos da. Y aunque surjan nuevas tendencias y aunque surjan nuevas modas y aunque surjan nuevos maneras de poder tener un mensaje innovador, te digo algo, tenemos que ser fieles a la enseñanza que recibimos de parte de Dios, porque la palabra de Dios está viva, es relevante, y si partimos de aquí y transmitimos lo que es de parte de Dios, tendremos el cumplimiento fiel a lo que Él nos está llamando, y el resto Dios lo hará. Así que ahí es el énfasis, porque Dios nos está pidiendo otra cosa que la que ya había dado inicialmente. Proclama el mensaje que yo te diré. Ahora, el mensaje, ¿verdad? Desde un principio estaba ya bien planeado, bien direccionado. El que no estaba preparado era al portador del mensaje. Y aquí también podemos hablar mucho de esto porque Dios tiene su palabra, es verdad, el mundo necesita conocerla, el mundo necesita saber de todo lo que Dios nos enseña. Sin en cambio, a veces no tiene tanta ejecución, digámoslo, en esa intención, una correcta aceptación, no tanto porque la palabra, o mejor dicho, no porque la palabra de Dios sea ineficaz o porque sea cuestionada, sino lo que sí se cuestiona muchas veces es aquel que porta ese mensaje, aquella persona que tal vez su estilo de vida no va de acuerdo con lo que está proclamando. Por eso muchas veces el mismo mensaje del evangelio es desacreditado, no por el mensaje en sí, sino por el mensajero, por aquel que dice que está siendo transformado cuando muchas veces su estilo de vida no lo refleja. Por eso, aquí hay mucho que hablar en el versículo 2. El mensaje siempre será de parte de Dios y nuestra misión es transmitirlo como Él nos indica, fielmente a lo que hemos escuchado. Porque no es nuestro y como no es nuestro, tenemos una gran responsabilidad de llevarlo tal y como se dijo. Versículo 3. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, lo vamos a ver a continuación, pero el verso 3 ya nos indica cómo Jonás tiene una obediencia. Se levantó Jonás y ya como a diferencia del capítulo 1 ya no se fue a Tarsis, si nos dice,
y fue a donde, a Nínive, conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Y era Nínive, dice el verso 3, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para poder llegar a Nínive, como te lo dije hace unos instantes, había que tener un tiempo para poder, un tiempo, pues sí, importante, ¿no? De llegar, para poder llegar. Era una ciudad grande. Los estudiosos dicen que tenía más de 100, de 80, perdón, más de 80 kilómetros cuadrados, toda esta capital del imperio. ¿Recuerdas de los asirios? 80 kilómetros cuadrados, y esto que dice que de 3 días de camino se está refiriendo que 3 días de camino se recorría toda la ciudad. Mira, para que podamos entender este versículo, lo voy a traer en una paráfrasis en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días en recorrerla todo. Eso se refiere. Entonces, en 3 días podías recorrer Nínive. O sea, ¿te imaginas? O no sé, pero tú y yo vivimos en una ciudad que podemos recorrer en horas, ¿no? Sin en cambio, para recorrer Nínive se necesitaban 3 días de camino. Bueno, para que te des una idea de lo que representaba. Jonás obedece. Jonás, recuerda, estamos observando un Jonás que muestra indicios de que realmente ha cambiado su parecer. Para algunos dicen, bueno, entre comillas, porque hay cosas que pueden dar una intención así como que a lo mejor a la fuerza. Bueno, la intención es que a fin de cuentas Jonás está obedeciendo, está yendo hacia donde iba. Sabes todo lo que era el contexto, sabes lo que sucedía con esta nación, que era este pueblo que era realmente malo, que era totalmente feroz, ¿verdad? Atroz, con mayúsculas. Teníamos esa gran desafío que Jonás ahora va a obedecer. ¿Qué sucede? Bueno, el versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Voy a leerlo también en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el día que Jonás entró en la ciudad, a eso se refiere camino de un día, el día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. A diferencia de todos los demás profetas que tenemos aquí en la Biblia, nos damos cuenta que la centralidad está en el mensaje del profeta. Sin en cambio, en el libro de Jonás, tenemos más la historia del profeta o parte de la historia de la vida de este profeta que del mensaje del profeta. Y un mensaje tan corto que solo tiene medio versículo. ¿Cuál es el mensaje profético de todo el libro de Jonás? Este versículo, la mitad del versículo 4 del capítulo 3. ¿Y cuál es ese mensaje? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. En el hebreo original, ¿sabes cuántas palabras son? Son 5 palabras. ¿Sí? 40 días, Nínive será destruida. Y aquí es donde dices, ups, un gran mensaje. Bueno, no debemos de olvidar que es de parte de Dios. Y aquí es donde tú y yo podemos empezar a caer. No, es que yo quiero que sea más llamativo. Y aquí podemos empezar a caer tú y yo en, no, yo quiero que sea más contemporáneo. Todo eso ya son agregados, ya son tendencias, ya son modas que le podemos dar, sin en cambio, tenemos que percatarnos que lo importante es transmitir correctamente lo que de parte de Dios recibimos. Si tú quieres realmente cumplir fielmente la voluntad de Dios, no tienes que agregarle nada. No tienes que enfatizar, ¿verdad? De parte tuya lo que tú crees. No, no, no.
pareciese sencillo, pareciese hasta cierto punto así como que, ¿es en serio esto? Pues si es de parte de Dios, yo tengo que cumplirlo. Y esas son las cosas que tal vez tú y yo podemos batallar. Pero muchas personas me han dicho, ¿y a poco con oración crees que mi problema? Bueno, porque no tengo yo la solución, porque la solución viene de parte de Dios. Y claro que con lo que parece para ti algo tan sencillo, tan simple, puede ser la gran diferencia. Y ese es el conflicto que viene a nuestras vidas. Nosotros creemos que necesitamos algo más, necesitamos añadirle, decimos, Señor, bueno, esto que me dices parece muy, muy sencillo, bueno, entonces yo le tengo que agregar más y voy a hacer esto y le voy a hacer, y ya estamos desvirtuando el mensaje que hemos recibido de parte de Dios, ¿no? Tan sencillo, tan directo, tan enfático, que Jonás lo dijo, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Tan, tan. Y aquí es donde lo que tú y yo no observamos, lo que tú y yo no vemos, es donde se hace claramente posible, es donde Dios interviene. Nuevamente es donde vemos a Dios respaldar su palabra, respaldar sus propósitos eternos, respaldar lo que realmente Jonás estaba siendo fiel en transmitirlo tal y como se le dijo, y Dios va a obrar. ¿Sí? ¿Y qué tanto va a obrar? Bueno, te vas a dar cuenta lo siguiente, ¿por qué obra de tal manera? Porque simple y sencillamente se habló lo que se tenía que hacer. Ni más ni menos. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Versículo 5. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con este gran imperio? ¿Qué es lo que sucede con estos hombres? Bueno, dice el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Hay una gran diferencia de creer en Dios a creerle a Dios. Estos hombres le creyeron a Dios. Aquí hago un breve paréntesis. Familia, ¿tú le crees, tú le crees a Dios? No, no te estoy diciendo si crees en Dios, porque mira, la Biblia me enseña que aún los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Mira, las diferentes sectas y religiones totalmente falsas, pues dicen que creen en Dios, ¿sale? Y eso es mucho. Si hoy tú vas incluso con cualquier persona que vive totalmente un estilo de vida contrario a Dios, ya para no dar más detalles, te va a decir que cree en Dios. Pero aquí la gran diferencia no es que digan creen, sino le crean a Dios. ¿Tú le crees a Dios? ¿Le crees a lo que hoy en día vives y aunque no lo entiendes, tú le crees a Dios? ¿Tú le crees a Dios a pesar de que ves el panorama adverso y complicado? ¿Tú le crees a Dios a pesar de que te dice, Señor, yo no sé por dónde, pero yo voy a ser fiel a lo que tú me has dicho? Porque si soy fiel, aquí lo estoy observando, va a haber una gran interrupción divina. Aquí es donde viene la fe, aquí es donde cada uno de nosotros debe diferenciar, que todos pueden decir creer en Dios, pero el que le crea a Dios va a encontrar grandes tesoros en su propia vida porque Dios está haciendo grandes cosas. Ahí vemos cómo estos hombres, dice, que le creen a Dios, creyeron a Dios. ¿Y cuál es la respuesta de una vez de que le crean a Dios? Bueno, viene una actitud, dice, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, que es una indumentaria totalmente cultural que denota luto, que denota sufrimiento, que denota que están arrepentidos. ¿Y quién lo hace? Dice desde el mayor hasta el menor de ellos, es decir, todo habitante de este imperio empieza a tener una actitud de
de arrepentimiento. Y entonces es donde, no sé si te percatas, pero dices, ¿cómo? ¿Cómo un profeta que ni quería ir, que tenía, verdad, un conflicto con Dios mismo, que tiene que ser tratado, que Dios lo que... Y entonces, solamente con un mensaje en el hebreo original de 5 palabras, o sea, no vimos en el primer capítulo que podría durar segundos una vez que lo vieran por el imperio tan sanguinario y atroz que era. ¿Cómo es que sobrevive y cómo es que estos empiezan a creer en Dios? Pues yo tengo una razón que más adelante voy a dar, pero lo que también quiero enfatizar es que lo sencillo en las manos de Dios, un mensaje de 5 palabras en el hebreo original, fue suficiente para conmocionar a todo un imperio. Uf. Ahí es donde tú y yo empezamos, ¿verdad?, a darnos cuenta que claro que con Dios es posible. Tal vez así como el niño, ¿verdad?, solamente tengas unos sencillos panes y peces. Para ti solamente es eso, pero para Dios es la provisión que alimenta a una multitud. Jamás, escucha bien, menosprecies lo que Dios te ha dado. Dios ha puesto en ti grandes cosas, no porque sean espectaculares y llamativas, sino porque en Él son poderosas, así como el mensaje que le dio a Jonás, para causar una gran conmoción, un avivamiento, si me permites decirlo, en, en un pueblo pagano, satánico, hasta el extremo. Claro que sí. Ahora hay un por qué también. ¿Por qué? Yo siempre me pensé a preguntar, así con mi imaginación, ¿por qué creyeron con un mensaje en el hebreo de 5 palabras? ¿Y cómo pudiesen? Bueno, obviamente hay muchas cosas que hay entre líneas. Los estudiosos dicen que obviamente Jonás tuvo que recorrer distancias. Culturalmente había horarios donde se podía hablar o mejor dicho, enfatizar algún anuncio. Y muchos estudiosos dicen que Jonás ocupó esos lugares donde pudiese tomar la mayor atención posible. O sea, no fue solamente una sola proclamación, hubo horarios, o sea, se la pasó recorriendo aún desde el primer día, como bien acabamos de observar, diciéndole de parte de Dios este mensaje, a tal punto que algo empezó a causar en ellos. Ahora, vamos a ver lo que también vamos a encontrar en este gran avivamiento que está surgiendo en Nínive. Versículo 6. Y llegó la noticia hasta dónde, te das cuenta, de boca en boca, de boca en boca. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y los eruditos dicen que realmente Jonás nunca se paró frente al rey de Nínive para decirle tienes que arrepentirte. No, o sea, llegó, algo sucedió, algo pasó, algo fue un efecto que la noticia se empezó imagínate, a repartir hasta que llega a los oídos del mismo rey. ¿Y qué es lo que hace? También cree. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Nuevamente, todo esto denota, esto era obviamente cultural, habla de esa humillación que estaba identificándose, de arrepentimiento, de decir, estamos convencidos que hemos hecho lo incorrecto, todo esto. Versículo 7 dice, y como él era la autoridad, lo que él dictaminaba se hacía en el imperio, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de esos grandes, diciendo, fíjate, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten comida alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Fíjate que, ¿cómo estamos observando que esto va a tener un efecto?
Y vuelvo a enfatizar 5 palabras de un hombre que ni quería ir, que no estaba, que iba en contra de con lo que Dios ahora, haciendo lo que Dios le pidió, estamos viendo que está conmocionando, aún en los mismos animales. Dice el versículo 8, sino que cúbranse de cilicio hombres y animales, ¿y dónde? Y clamen, ¿hacia dónde? Busquen a Dios, diríjanse nuevamente a Dios, busquen a Dios. O sea, está causando un cambio de dirección acerca de todo lo que estos hombres, como te lo dije en el capítulo 1, hacían. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus caminos. ¿Te das cuenta? Y yo sé que te estás preguntando, oye, qué curioso, ¿cómo un mensaje, cómo es posible que pueda causar esto? Bueno, ahorita vas a saber un por qué Dios hizo todo un plan, Dios jamás improvisa, Dios siempre tiene un plan y lo que tú piensas que es nada más porque sí en tu propia vida, tiene un porqué de parte de Dios y será el por cual tal vez hoy no lo veas, pero será el instrumento que Dios utilizará para el futuro y que te des cuenta que a Dios sí es toda la gloria. Y termina este dictamen después de que el rey les dice, todos entren en un ayuno, conviértanse, reflexionen sobre su mal camino. Y dice aquí, quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y aquí es un texto que si tú no analizas, dices, bueno, pues aquí hay algo teológico que tenemos que manejar con cuidado, porque si yo te preguntara, ¿Dios se puede arrepentir? Bueno, es un reto, ¿verdad? Tenemos citas, aunque la Biblia nos enseña que Dios no miente, ¿verdad? No es como nosotros, no es de que, se le pasó y dijo, uy, este, me fallé, ¿no? Dios no es así. Mira, en este mismo versículo, en otra versión, para que te des mayor claridad, dice, ¿quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Lo que estaba diciendo este rey o estos habitantes de Nínive estaban diciendo, claro, si Dios ve, puede ser misericordioso. Ah, claro, entonces te das cuenta que claro, Dios puede cambiar de parecer, así como lo hizo en muchas otras instancias, no que Dios se haya arrepentido, porque Dios no quiere decir que falle y que diga, voy a cambiar porque me salió mal el plan uno, ¿no? No, claro que espera de cada uno de nosotros una respuesta. De lo que Dios está buscando es que haya arrepentimiento en las personas. Entonces, aquí es donde ya ahora sí te voy a mostrar cómo en los planes de Dios, cómo en su infinita misericordia todo tiene un porqué. Cada pieza en este gran rompecabezas tiene un porqué. Dios, te lo vuelvo a repetir, jamás va a improvisar en tu vida. Dios tiene un plan. Y si tú te has empeñado en hacer lo contrario, bueno, Dios va a utilizar y hasta Dios siempre va un paso más adelante que nosotros. Y bueno, si Dios tenía todo en perfecto control, ¿por qué Jonás se decidió ir? Y bueno, Jonás creía que estaba huyendo de Dios y en cambio Dios tenía todo bajo control y ahora lo veremos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque mira, aquí quiero presentarte algo bien interesante en el contexto histórico. ¿Qué imagen estás viendo? Dices, bueno, no veo, no entiendo, veo ahí, bueno, veo como peces, veo como un hombre con la figura de un pez, como que si saliera de un pez, bueno, te presento aquí, que aún esto lo puedes constatar en la referencia histórica de los asirios. Los asirios, los ninivitas, en otras palabras, tenían una gran cantidad de deidades, pero tenían una principal. Ellos eran, por así decirlo, devotos
a esta deidad. Su principal deidad de los asirios era Dagón. Dagón, ¿sí? Que incluso hay algunas referencias también en la Biblia acerca de esta deidad. Bueno, Dagón tenía esta figura. Era una especie de dios pez o de un hombre que sale de un pez. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Bueno, no sé cuánto tiempo tuvo que pasar, pero para muchos estudiosos, una vez que Jonás sale, que el puerto sea Jope o sea la ciudad donde llegó, obviamente hubo quien se dio cuenta que ese hombre salió de la boca de un pez. Obviamente Jonás no iba a poder hacerlo simple y sencillamente como, ¿recuerdas lo que debieron ser? O sea, lo podrían haber matado en un instante, sin en cambio, para muchos estudiosos, aquí está la obra de gracia, como te dije. ¿Cómo se llama este pez? Gracia. ¿Por qué? Porque Dios lo decidió usar para darle un trato interno a él, pero también lo está usando para darle credibilidad a su mensajero. Cuando Jonás se para en Nínive, con el boca en boca, con todo lo que se había dicho, ¿verdad? De que este hombre salió de la boca de un pez, ¿sabes? Muchos dicen que realmente los asirios y los ninivitas creyeron porque decían, estamos viendo que Dagón está, sí, te estás percatando, están diciendo, oh, mira, aún leía algunos comentarios históricos y dicen que precisamente en este tiempo, en la cronología, los asirios empezaron a experimentar ciertos fenómenos naturales como eclipses, lluvias torrenciales. Y para todos ellos creían mucho en los augurios, ¿verdad? En las cábalas, en esto. Y cuando entonces hizo una combinación de todos estos eventos y cuando se presenta ese hombre, que los comentarios dicen que lo vieron salir de la boca de un pez, inmediatamente creyeron. ¡Wow! Dios jamás improvisa. Dios tiene un plan. Y eso que parecía que nada que ver, ahora estás entendiendo por qué Dios decidió usar un pez. Porque de otra manera, estos hombres no iban a creer. ¿Qué te parece, querida familia, que estemos entendiendo que todo lo que Dios está haciendo, Él sabe por qué hacerlo? Y nos tendremos que acercarnos, así como nuevamente hago referencia de todo ese trato que Dios tuvo para poder accionar en su voluntad. Familia, más nos vale obedecer. No tengas que agregarle nada más. Sé fiel a lo sencillo, a lo correcto, a la proclamación del mensaje de Dios. ¿Qué es lo que necesitan aquellas cosas? No necesitan más de tus esfuerzos humanos y de tu voluntad propia. ¿Qué necesita ese esposo que no quiere cambiar? ¿Qué necesita esa esposa que no quiere cambiar? ¿Qué necesita ese hijo o hijos que no quieren cambiar? ¿Qué necesita ese patrón que no quiere? ¿Qué necesita? La sencillez, pero en Dios, que es poderosa, que es su palabra, que es su espíritu, que es que hagas fielmente lo que Él te está pidiendo. Si tú lo haces, Dios sabe qué instrumentos va a usar para que ese corazón duro o esas personas puedan reconocer a Dios en su vida y puedan tener un cambio de pensamiento, un cambio de dirección. No eres tú, no soy yo, querida familia, que hacemos por nuestros esfuerzos o por lo bien que hacemos las cosas. Es Dios decidiendo usar quien Él quiere y pidiéndote a ti y a mí que seamos fieles en lo que nos pidió. Es decir, tener con
certeza que aún las instrucciones, por muy sencillas, las hagamos. ¿Qué Dios te está pidiendo? Hazlo. ¿Qué Dios nos dice? Obedece, diezma, ofrenda, lee las escrituras, estudia, ora. ¿Te das cuenta? Muchas veces, a veces, eso que parece sencillo, no lo estamos haciendo. Pero Dios nos está pidiendo que tú y yo podamos ser fieles en lo que Él nos pide. ¿Cómo termina este capítulo? Con una gran obra, una vez que todo que vimos como Dios se encargó de hacer un plan para sus propósitos eternos, ve un pueblo arrepentido, ve un pueblo que era totalmente malo, ahora reconociéndolo, ahora está humillado, ahora está sobre sus rodillas, ahora está en silicio, ahora está desgarrado, ahora está en ayuno, hasta los animales. Wow. Lo que parecía imposible para Dios es posible. ¿Qué hoy ves imposible? ¿Tú crees que para Dios es imposible? Te lo quiero decir de parte de Dios. No lo es. ¿Qué está faltando? Que el mensajero sea tratado y que sea fiel a su mensaje. Dios se encarga del resto. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Ahora, esta es la palabra que te decía, ¿verdad? Que puede, no, realmente lo que está diciendo aquí lo vamos a leer en otra versión. Dice, cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, arrepentimiento, cambió de parecer. ¡Wow! ¿Dios cambió de parecer? Sí, claro. Y no llevó a cabo la destrucción. Dios iba a destruirlos, sí, por todo lo que vimos, todo lo que hace. Claro. Sin en cambio, Dios logró todo un plan para que ahora pues, ellos pudiesen decir, o sea, Dios nos obligó a nada, Dios los llevó a que ellos decidieran, es lo que Dios hace, Dios jamás va a forzar a alguien a que le crea, no, Dios presenta, da su instrucción y entonces aquí cada uno de los hombres decide creer o no, rechazar el mensaje o aceptar el mensaje. Yo te invito a que aceptes el mensaje y que puedas vivir una vida para Dios. Tú que me estás escuchando por primera vez o estás escuchando esto, porque por algún motivo llegaste aquí, yo quiero decir, Dios tiene planes contigo. Acepta el mensaje de Dios y vas a llevar un cambio de dirección a la que hoy en día pareces ir de camino a ello. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Acéptalo, reconócelo, que va a haber una gracia infinita por la cual Dios quiere que tú seas beneficiario de ella. Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que había amenazado. ¡Wow! Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Que te maravilles, que le des gloria por todo lo que Él es. Ese es Dios. Que aún nuevamente en los pequeños detalles siempre ha visto que Él va mucho más adelantado que nosotros. Nosotros pensamos, llegamos a creer que no tiene sentido muchas cosas. Claro que tiene sentido todo, porque Dios es el dueño de todas las cosas. El problema nunca ha sido Él. El problema sigue siendo nosotros y nuestro corazón duro. Que no le creemos, que dudamos, que batallamos, que peleamos con Él, que no queremos rendirnos. Jonás acepta la voluntad de Dios. Ve nuevamente a Nínive y pregona el mensaje que yo te estoy dando. Si tú lo haces, todo lo que yo he usado en el entorno
en lo periférico, tiene un porqué. Y si tú obedeces, verás la gloria de Dios. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por hablarnos tan directo. Gracias por hacernos ver las grandes áreas de oportunidad que tenemos. Ayúdanos a serte fieles. Seguir siendo fieles a lo que nos has hablado para realizar. Y te pedimos, Señor, que podamos llegar al cumplimiento de observar, ver, de poder observar cómo, Señor, vemos una transformación en lo que para nosotros parece imposible. Para ti no lo es. En el nombre de Cristo Jesús. No te puedes perder la próxima semana el final de esta gran serie. Jonás, interrupción divina. Con la gracia y el favor de Dios, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.